La Casa Ronald McDonald nos ha dado la vida. He tenido que dejar trabajo, lo he dejado todo por ayudar a mi hija e intentar de tener una curación o una ayuda, una mejoría. Nos han cogido con los brazos abiertos, hemos tenido muchísimos apoyos, muchísima ayuda y no nos hemos visto solos dentro de la situación, con la soledad que nos encontramos, que estamos aquí sin familia y sin nadie. Hubiésemos estado en un piso, pues la niña y nosotros también habríamos estado aislados, con muchos miedos e inseguridades, que a la larga hubiésemos necesitado un psicólogo todos y estando en la casa, pues eso no ocurre. Que las familias estén cercanas al niño, incluso los fines de semana pueden traer hermanos, abuelos, tíos, como que estuviesen en su propia casa, pues la verdad es que para los niños es una gran mejoría y creemos que a nivel clínico influye mucho en su recuperación. Para ellos es una liberación, mitiga mucho el estrés que traen implícito, pues porque la situación son situaciones muy complicadas. Hemos entendido que el cuidado del niño no es exclusivamente el cuidado del niño, es el cuidado del niño y de su familia. La labor de la casa es ayudar a familias que tienen un hijo o una hija con una enfermedad grave y que requiere tratamiento médico de larga duración lejos de su residencia habitual. Por ello, nuestra misión es ofrecer un hogar fuera del hogar a estas familias, para que la familia permanezca unida en un momento vital tan complicado como es la enfermedad de un peque. Desde que abrimos en el 2013, pasan por la casa cada año 200 familias. Familias de todas partes de España, incluso de fuera de España, y muchísimas de la propia Comunidad Valenciana. Familias que se quedan con nosotros unos días, pero normalmente son semanas e incluso meses, y en ocasiones hasta más de un año. Que es un espacio de paz, un espacio de alegría dentro del dolor y la angustia de las familias, que es dar soporte a las familias que lo necesitan para sus hijos o para incluso los hermanos, los grandes olvidados de todo esto. Todas las personas que forman parte del equipo de voluntariado se comprometen a venir a esta casa 4 horas por semana y realizan tareas absolutamente diversas. ¿Y a ti qué te aporta el voluntariado? Pues a mí el voluntariado me aporta en gran parte diversión, porque yo creo que si no te lo pasas bien en un voluntariado, al final no es lo mismo. Entonces es importante divertirte con los niños, con las familias y también con el resto de voluntarios, porque al final somos también una familia los voluntarios y es importante también que haya buen rollo entre nosotros. Pues la definición de la casa para mí sería alegría. Pero lo que más me gusta de la Casa Ronald de Valencia, sobre todo, es la gente. Y bueno, los peques, como no, las familias que, aunque estén pasando por un momento malísimo, bueno, se ve que están bien, que esto funciona y que les aportamos mucho, y eso es muy importante. La humanidad. Hay mucha humanidad. Hay mucha familiaridad. Hay apoyo. Hay familia. Hay familia. Yo no tengo familia aquí. Y esta es mi familia.